Ya está. Ante todo, chicas, muy buenas tardes. Vamos a empezar la clase del día de hoy con respecto a la siguiente actividad de la experiencia número 4. El tema es determinamos la cantidad de beneficiarios de alumbrado eléctrico mediante un sistema de ecuaciones. ¿Sí? Ok. Vamos a ver, señoritas. El propósito de hoy es que mediante la resolución de un sistema de ecuaciones consideremos la cantidad de viviendas de la población amazónica que accedan al servicio de alumbrado eléctrico. Recordemos también evaluar el progreso de nuestros aprendizajes según los criterios. Estos son los criterios, ¿no?, que se van a trabajar, ¿sí? Según lo que se va trabajando, según cómo tú te sientas, puedes darle cualquiera de las opciones. Lo lograste, tú estás en proceso de lograrlo, o qué podrías hacer para lograrlo, ¿no? Muy bien, recordemos que los criterios que se van a evaluar son los siguientes: que relaciones datos y valores desconocidos sobre el acceso al alumbrado eléctrico y los representes mediante dos ecuaciones lineales. Además, que expreses lo que comprendes sobre la solución de un sistema de ecuaciones lineales. Además, elegir un método para resolver el sistema de ecuaciones lineales. Seleccionar y combinar estrategias y un método para dar solución al sistema de ecuaciones lineales. Justificar sobre las características de la solución de un sistema de ecuaciones lineales empleando propiedades o ejemplos. Muy bien, sigamos. A ver, esta es nuestra situación en la cual tenemos que desarrollar, ¿sí? Esta situación ya está desarrollada en las diapositivas. Es por eso que yo las he pasado aquí, ¿sí? ¿Pueden ver mi pizarra, señoritas? Sí, profesor. Sí, profe. Ok, ya está. Entonces, acá tenemos nuestra situación número 1 que viene. Acá están las preguntas que le hemos sacado de las diapositivas. Esta es la situación a la cual debemos desarrollar. Y vamos a dar lectura, miren. Al revisar la información del INEI en el año 2017 sobre la cobertura del servicio de alumbrado eléctrico en las viviendas de la población indígena o originaria de la Amazonía, se tiene proyectado que para el 2021, de las 168.000 viviendas, el 95% accedería a dicho beneficio. Además, se sabe que un quinto de viviendas del área urbana más el doble del área rural que exceden al alumbrado eléctrico equivalen a 89.376 viviendas. Las preguntas son estas: ¿cuánto es la diferencia sobre el acceso al alumbrado eléctrico entre las viviendas ubicadas en el área urbana y en el área rural? Y además, ¿qué porcentaje representan las viviendas del área rural que tendrán acceso al servicio en el 2021? Muy bien, chicas, entonces vamos a darle solución a esto, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, chicas, este ejercicio, primero tenemos que fijar nuestros datos, siempre es lo más importante, ¿no? Y los datos aparecen aquí, cuando te dicen que se tiene proyectado que para el 2021, de las 168.000 viviendas, el 95% accedería a dicho beneficio. Ahí está, ese es un dato. Además, se sabe que un quinto de las viviendas del área urbana más el doble del área rural que acceden al alumbrado eléctrico equivale a 89.376 viviendas, ¿no? Acá tenemos dos, ya está. Las preguntas que debemos responder: ¿cuánto es la diferencia sobre el acceso del alumbrado eléctrico entre las viviendas ubicadas en el área rural y el área urbana? ¿Sí? Muy bien. ¿Y qué porcentaje representa las viviendas del área rural que tendrán acceso al servicio en el 2021? A ver, chicas, ¿qué dato es lo que nos falta? ¿Mm? ¿Qué necesitamos saber? ¿Qué es lo que no tenemos? ¿Y de qué habla el ejercicio? Vamos, participen. A ver, vamos poco a poco, ¿sí? Vamos con esta parte. Dice, comprendemos la situación y respondemos a las interrogantes. La primera te dice, 1. Identificamos los datos de la situación y relación entre ellas. Vamos a identificar los datos. Primer dato, a ver, vamos a identificar el primer dato. ¿Sí? El primer dato te dice lo siguiente, ¿no? Que acá, que hay viviendas beneficiadas, ¿no? Viviendas beneficiadas. Que las viviendas beneficiadas son el 95% de 168.000. Ese es el dato que te dan.
Y el segundo dato que te dan, es que un quinto de las viviendas, ¿no? Urbanas, más el doble de rural, ¿no? Te dice que son 89.376. Esos son los dos datos que te dan. Ahí está, ya identificamos nuestros datos, ahí los tenemos. Esos son nuestros datos. ¿Sí? Ok. Ahí está, esos son nuestros datos. Segundo, dice, reconocemos cuáles son las incógnitas de la situación. A ver, chicas, ¿qué necesitamos saber para hallar estas preguntas? A ver, ¿no? ¿Cuáles son las incógnitas? Dice, ¿cuál es la diferencia entre el acceso alumbrado entre las viviendas ubicadas en el área rural y las del área urbana? ¿Cuál es la incógnita? ¿Qué necesitamos saber, chicas, para dar respuesta a eso? Las viviendas del área urbana y las Muy viviendas del bien, área rural. te felicito, exacto. Entonces, profesor, acá lo que son nuestras incógnitas sería el siguiente, ¿no? Viviendas urbanas que no sabemos cuánto es, le vamos a llamar X, y también las viviendas rurales. Viviendas rurales que no sabemos cuánto es y le vamos a poner Y. Ahí está. Esas dos son mis incógnitas. No sabemos cuánto es. Perdón. No sabemos cuánto es. ¿Sí? No sabemos cuántas son las viviendas urbanas y tampoco sabemos las viviendas rurales. Es por eso que le ponemos valores X y Y. No sabemos. ¿Sí? Ya está. Tercera pregunta dice, mira, explicamos lo que comprendemos en la expresión 168.000 viviendas, el 95% accederían a dicho beneficio. Creo que eso significa esto, pues, ¿no? Lo que tenemos acá. Obviamente, ¿no? ¿Eso qué significa? Significa que las viviendas beneficiadas van a ser el 95% de 168.000, ¿no? Ahora, ¿cómo es eso? O sea, es decir, el 95% por 168.000, porque recuerdas tú que cuando trabajas con porcentajes, ¿no? La palabrita D significa multiplicación. Ahora, ¿cómo hago esto, profe? Bueno, eso ya hemos hecho porcentaje, chicas. Eso ya lo conoces. Y esto se hace de la siguiente manera, ¿no? Se hace así. 95 entre 100. Eso significa 95%. 95 entre 100. Y lo multiplicas por 168.000. Dos ceritos de acá con dos ceritos de acá. Adiós. Y vas a multiplicar 95 por 1680. Entonces puedes agarrar tranquilamente tu super. Aquí agarramos nuestra calculadora. Ahí está. Y hacemos eso. 95 por 1680. Y nos va a dar un total de, mira, ve, 159.600. 159.600. Ah, profesor, significa que las viviendas beneficiadas son 159.600 viviendas. Esas son las beneficiadas. Ah, entonces, profesor, cuando me dicen 95% de las viviendas, claro, sería el 95% de 168.000. Es decir, 159.600 viviendas. Esas van a ser las beneficiadas. Ok, sigamos, mira, a ver. Ahora acá dice 4. ¿Cómo representamos algebraicamente la expresión un quinto de viviendas del área urbana más el doble del área rural equivale a 89.374? ¿Cómo lo expresamos? Bueno, creo que eso está bastante fácil, chicas. Ya hemos tenido bastantes ejercicios de estos. Y yo leo, pues, ¿no? Leo. Un quinto de viviendas del área urbana. Leo todo esto. Ah, un quinto de viviendas del área urbana. Observo que yo a área urbana le he llamado X. Un quinto de vivienda del área urbana, profesor, eso sería X sobre 5. Un quinto. Si te hubiera dicho un sexto, X sobre 6. Si te hubieran dicho un octavo, X sobre 8. X sobre 5 representa un quinto de viviendas del área urbana. Sigamos leyendo, mira, sigamos leyendo. Ahora, mira, digo, más el doble del área rural. Más el doble del área rural. Ah, sería más
2 veces, ¿no? Más el doble del área rural, o sea, Y. ¿Por qué? Porque si observas acá, vivienda del área rural es Y, o sea, 2Y, ya está. Y esto, y todo esto, equivale, significa igual, 89.376. Ahí está. Entonces, todo esto de aquí está expresado ya de manera algebraica, ¿ves? X entre 5 más 2Y igual a 89.376. Hasta ahí, señoritas, ¿comprendido? Sí, profe. ¿Sí, chicas? Ok, continuamos. ¿Ya? Sigamos, número 5. Sigamos con los números. ¿Sí? Muy bien, 5, resolvemos. Vamos a resolver. A ver, profesor, ¿cómo resolvemos esto? Porque recuerda que te están pidiendo esto, ¿no? ¿Cuánto es la diferencia sobre el acceso al alumbrado de viviendas ubicadas en el área urbana y el área rural? En pocas palabras, tienes que saber cuánto es X y cuánto es Y. Cuando te dicen la palabra diferencia, señoritas, ¿qué operación matemática es diferencia? ¿Qué significa la palabra diferencia en matemáticas? ¿Qué operación es? Resta. Resta, pues así de sencillo. La resta, pues. Entonces tenemos que hallar el valor de X y el valor de Y. Y para eso tenemos que ayudarnos de nuestras ecuaciones. Y tenemos dos ecuaciones, ¿ah? Tenemos dos ecuaciones. No, profe, solo hay una. ¿Cómo que solo hay una? Si acá dice que estas van a ser la cantidad de viviendas beneficiadas. Ah, profesor, si esta es la cantidad de viviendas beneficiadas, significa que las viviendas urbanas, que es X, más las viviendas rurales, que son Y, deben ser igual a todas las viviendas beneficiadas, que sería los 159.600 viviendas. ¿Comprendido, chicas? ¿Sí? Ahora, ¿cuál es tu segunda ecuación? Profe, mi segunda ecuación sería justamente la que tengo acá, que un quinto de las viviendas urbanas más el doble de las viviendas rurales es igual a 89.376. ¿Comprendido, chicas? Sí, profe. Ok, tenemos dos ecuaciones entonces, chicas. Ah, profe, ahora tenemos que hacer el método de reducción, el método de igualación, algún método, profesor, que tengamos que hacer para resolver esto. Sí, lo vamos a hacer. Puedes usar cualquiera de esos métodos. Sin embargo, el día de hoy ya te había especificado que tendrías que haberte descargado un pequeño programa, ¿no? Un pequeño programa que se llama GeoGebra. ¿Sí? Ok. ¿Qué vas a hacer? Vamos a abrir GeoGebra. ¿Ya? Ahí está. Cuando tú abres GeoGebra te aparece esto. ¿Ya? Yo voy a borrar todo lo que he escrito acá. Te aparece así. ¿De acuerdo? Así te aparece GeoGebra. A todos ustedes les debe aparecer así. Voy a dejarlo como estaba, ¿ya? Ya, así está GeoGebra. Abres tu ventana de GeoGebra, tienes esto. ¿Sí? Las que se han descargado GeoGebra pueden hacer eso, ¿no? Abrirlo y van a ver que esto ya está, profe. ¿Sí? Ok. Ese es GeoGebra. Ahora, ¿qué se va a hacer, profesor? Vamos a usar este programa GeoGebra, chicas, para darle solución a este sistema de ecuación que tenemos acá. O sea, en vez de poner el método de reducción, profesor, que multiplico por 2, le cambio el signo, todo eso lo que hemos visto, en vez de hacer eso, chicas, vamos a usar GeoGebra. ¿Y qué se hace para usar GeoGebra? Solamente tienes que copiar las dos ecuaciones y colocarlas aquí, chicas. Copiar las dos ecuaciones. ¿Dónde? Donde dice aquí entrada. Mira, primera ecuación que voy a copiar, observa. X más Y igual a 159.600. Entonces vamos a hacer eso. X más Y igual a 159.600. Ahí está. Y ya salió graficado. Profe, eso es mentira. ¿Cómo que ha salido graficado? Si acá no hay nada, me dirás. No veo nada, profesor. Ya, ¿qué ocurre, chicas? Estás usando un número, date cuenta, bastante alto. 159.600. A veces ocurre que cuando tú haces tu gráfica, no va a aparecer así en el plano cartesiano. Entonces, ¿tú qué haces? Tú alejas. Acá hay una lupa. Hay una lupa para aumentar y una lupa para alejar. Tú te alejas. ¿Ves? Ahora viene desde el 30. Te alejas más. Me alejo más, profesor. Estoy 100, 150, 250, 400, 600, 800, 1400, 2000, 3000, 4000, 6000. Profesor, sigo más. Sí, 20.000, 30.000.
60.000, mira. Ah, ahí estaba tu gráfica, ¿ves? Esta línea que tú ves acá, esta línea que estás viendo por acá, es esta ecuación que has puesto aquí. ¿Comprendido, chicas? ¿Sí? Sí, profe. A ver, mira, voy a borrarlo para que veas. ¿Sí? Mira, ve. Si quieres ahorita lo borro. Ya está. Yo lo he borrado, no está. Lo voy a volver a poner a X más Y es igual a 159.600. ¿Ves? Ahí está. Ahí se hizo. Pones un enter y aparece, ¿no? Enter y aparece. Ya, profe, y ya con eso he solucionado el ejercicio. A ver, vamos a ver. Ahora, ¿qué vas a hacer? Vas a colocar otra ecuación más. Por eso le vas a dar a este botón que dice más. ¿Sí? Ahí está. Y te dice agregar entrada. Vamos a agregar la otra ecuación. ¿Sí? Ojo, la otra ecuación, yo no te recomiendo que cambies de pantalla. O sea, tú tienes que tener ya tus ecuaciones en la mano. Porque si cambias de pantalla, eh, a veces se descoloca la ecuación. Mira, un ejemplo, ¿ah? Por ejemplo, si voy a hacer esto, que mi ecuación 1 sea x entre 5, ¿no? Porque eso dice el ejercicio, x entre 5 más 2y, profesor, igual, profe, pero no me acuerdo, ya, voy a ver cuál era. Y tú cambias de pantalla para ver cuál era. Ah, 89.376, profesor, ya, ese número tengo que colocarlo, 89.376. A ver, profesor, y mira lo que pasó, ¿ves? Se descolocó. Ya no lo reconoce como una ecuación, sino lo reconoce como un par cartesiano, ¿no? O como un punto del par ordenado. Entonces, no te recomiendo que cambies de pantalla. Tienes que escribirlo de frente, sin cambiar de pantalla. Y si te das cuenta, la ecuación que hemos estado trabajando, la otra, era x entre 5. Ahí está. Profe, ¿y cómo escribo el entre? Ya, el entre, ¿sabes cómo lo escribes? Si estás en computadora, presionas Shift y presionas 7. Para que aparezca ese slash, como un slash, ¿no? Ya está. Y ya salió. Y el cursor está abajo, ¿ah? Así que vas a mover el cursor a la derecha. Ahí está. Ahora ya volvió el cursor donde necesitamos. Colocas el signo más, 2y, igual. Ahí está. 2y igual. Y el número era 89.376. Ahí está, ¿ves? Enter. Y apareció la ecuación 2, ¿ves? Ah, mira, ecuación 1, ecuación 2. Ya, profesor, pero ¿eso en qué tiene que ver con el ejercicio? ¿O en qué me ayuda? ¿O en qué lo soluciona? Para saber cómo lo puede solucionar, chicas, la solución de este sistema de ecuación está en el punto de intersección. La solución en el sistema de ecuación se encuentra en el punto de intersección. Vuelvo a repetir. ¿Y cómo yo puedo saber cuál es el punto de intersección? Mira, ve, vas acá, a esta gráfica de acá. Le das clic y buscas aquí, ahí, donde dice intersección, ahí le vas a dar. Clic en intersección. ¿Y qué te dice? Selecciona dos o más objetos. Allá. Voy a seleccionar este de acá con este de acá. ¿Sí? Estos dos voy a seleccionar. Y mira, se generó, borro, se generó este punto de aquí. El punto B, ¿te das cuenta? ¿Y el punto B qué dice que es? Ah, mira, el punto B es 127.680 y tienes 331.920. Ya, profesor, ¿y qué hago con eso? Ya hay el punto de intersección, que es el punto B. Ese punto B tiene este par ordenado. ¿Qué significa eso? Ya, ahora préstame atención, porque esto que has hallado, lo voy a hacer un copiar y pegar. Vamos a volver a aquí a nuestra querida, a, a nuestra pizarra, ¿ya? Y lo que tú has hallado, señoritas, lo vamos a poner por acá, perdón. Lo que hemos hallado es esto, ¿no? Lo que hace un rato hemos puesto allí. Profesor, ya, esto es lo que me ha salido. Lo hemos graficado en GeoGebra, lo hemos graficado en GeoGebra.
Y eso es lo que no ha salido, profesor. Sí, ya está. ¿Y ahí qué significa, profesor? Acá dónde está la respuesta. Chicas, el punto de intersección te indica que el primero es X y el segundo que está es Y, tan sencillo como eso. Entonces, profesor, significa que la respuesta es la siguiente, ¿no? Entonces tengo que X es igual a 127.680 y que el valor de Y es igual a 31.920. ¿Eso qué significa? Bueno, según lo que tú lo has dicho, X era las viviendas urbanas y Y las viviendas rurales. Entonces yo puedo decir que existen o hay 127.680 viviendas urbanas y 31.920 viviendas rurales que se van a beneficiar, ¿no?, con las conexiones eléctricas. Date cuenta que no hemos desarrollado las preguntas, ¿ah? Solamente hallamos a X y solamente hemos hallado a Y. Las preguntas son las siguientes, ¿no? Perdón, este no es. La pregunta es lo siguiente, ¿no? ¿Qué porcentaje, cuánto es la diferencia entre el alumbrado eléctrico de las viviendas del área rural y cuánto es la diferencia con el área urbana? Muy bien, entonces la diferencia de estos dos, ¿no? Entonces, primera respuesta. La diferencia será, y como dijo su compañera, la resta, ¿no? La diferencia será 127.680 menos 31.920. Hacemos la resta, ¿no? Si lo quieres lo hacemos por aquí. 0 con 0 es 0, acá sería 6, acá prestas 1, ¿sí? Acá sería 7, este sería 6, 1 a 6, esto sería 5, ¿no? Acá presionamos 1, esto sería 9, ¿no? La respuesta sería 95.760 viviendas de diferencia, ¿no? Ya está, eso sería todo. Ahora vamos a la respuesta 2, porque recuerda que son dos preguntas. Segunda respuesta. A ver, vamos a ver cuál es la segunda pregunta. ¿Qué porcentaje representan las viviendas del área rural que tendrán acceso al servicio en el año 2021? ¿Qué porcentaje representa? O sea, profesor, te está preguntando área rural. O sea, estas viviendas rurales, esta cantidad, que es de los rurales, esta cantidad, ¿qué porcentaje corresponde con el total de viviendas? Y ahí lo puedes hacer de dos maneras. Hacer la relación parte o todo por 100% o hacer la regla de 3. Bueno, para recordar, vamos a aplicar la regla de 3. Por regla de 3 lo vamos a hacer. Ahora te voy a hacer recordar cómo usar la regla de 3 para sacar porcentajes. ¿Sí? Para sacar porcentajes en regla de 3, tú primero tienes que saber quién es tu total, ¿no? Eso es básico, saber quién es tu total. Tu total va a ser el 100%. A ver, vamos a volver. Profesor, ¿qué porcentaje representan las viviendas en el área rural? Y las viviendas en el área rural ya sabemos que son 31.920. Entonces, profesor, este es 31.920. Y me preguntan, ¿qué porcentaje representa 31.920 con respecto al acceso al servicio del 2021? Y las personas que van a tener, o las viviendas que van a tener acceso al 2021, son justamente este total de cantidades. 159.600. ¿Qué porcentaje es esto? De esto. ¿Qué porcentaje es esto? De esto. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. 159.600, como es el total, 159.600, eso vendría a ser el 100%. Ahí está. Ese es tu 100% porque ese es el total, pues, ¿no? De las viviendas. El total siempre es el 100%. El total siempre es el 100%. El de acá es viviendas. Ahora nos dicen sobre las viviendas rurales. Y las viviendas rurales son 31.920. ¿Qué porcentaje será? X. No lo sabemos.
¿Cómo desarrollamos esto? Muy sencillo, multiplicamos así, ¿no? Este con este y lo dividimos entre el que sobra. Por lo tanto, vamos a achicar esto un poquito, ¿sí? Para que nos escase espacio. Ahí está, ¿no? Por lo tanto, yo puedo decir que X es igual a este por este, o sea, 31.920 multiplicado por 100, dividido entre el que está acá, 159.600. Y ya tenemos el valor de X. Haces eso y tienes el valor de X. Y eso sería todo. ¿Sí? Recuerda que si vas a dividir, esto con esto se va, adiós, y tienes que trabajar 31.920 dividido entre 1.596. Y al momento de dividirlo, aunque no lo creas, te va a salir 20. Pero como estamos hablando de porcentajes, 20%. Entonces, ya podemos hallar respuesta a la pregunta 2. Porque la pregunta 2 era, ¿qué porcentaje es? ¿No es así? Esa era la pregunta 2. ¿Qué porcentaje es? Entonces, las viviendas rurales son el 20% de beneficiados.